Soy Steve Anderson, vicepresidente de la ICDR. Me encargo de manejar de los listas de los árbitros y mediadores de la ICDR aquí en México y también de las actividades y capacitaciones de nuestros árbitros y mediadores. Vamos hoy día a hablar de los beneficios de mediación antes y durante del procedimiento de arbitraje. Tengo el placer y honor de hacer esta presentación con la licenciada Cecilia Azar y el licenciado José Antonio Rodríguez Márquez. Los dos son descartados y reconocidos practicantes de mediación aquí en México. Nosotros hemos visto como 10% de nuestros casos históricamente en mediación. Tuvimos 1,026 casos en el año 2017 con 128 mediaciones. Hemos hecho un esfuerzo de promover y hacer capacitaciones en mediación aquí en México y en todo el mundo. Hemos nosotros visto y recibido casos de mediación en dos maneras. La primera viene sin cláusula de mediación. Tenemos una práctica nosotros de invitar a todos los participantes de usar y probar mediación. Ofrecemos mediadores y el proceso. Hemos visto un gran éxito y resolución con esta práctica. Algo más interesante de eso es también, estamos invitando a un grupo de abogados que normalmente no lo están haciéndolo, sin cláusula de mediación en este caso. Entonces, un progreso y aumento del uso de mediación. Lo que creemos es que sea mejor utilizar una cláusula de mediación en el contrato. Y la otra manera que recibimos casos son esos, que tienen una cláusula. La mayoría son cláusulas escalonadas. Otro modelo que hemos visto un poco es una cláusula concurrente, en la cual que las partes pueden hacer una mediación y arbitraje a la vez. Y no hay obstáculo ni demora en el proceso. En el fin, si vemos ese éxito de mediación, a la vez, en comparación con arbitraje, es mucho menos de lo que hay en arbitraje. Esperamos que eso puede cambiar, pero en eso vemos esta comparación. Aún con este éxito de mediación, vemos que en mediación está utilizado mucho menos del arbitraje en los casos comerciales de un carácter internacional. Gracias, Steve, por presentarnos un panorama general del uso y éxito de la mediación. Ahora tengo el gusto de reiterar la bienvenida a la licenciada Cecilia Azar, quien es una experta y pionera en la mediación comercial. Ceci, con la brevedad del tiempo que tenemos, ¿nos podrías compartir algunas inquietudes, algunas ideas que pudieses tener alrededor de la mediación, en particular en 3 temas? Primero, ¿cómo hacer que la mediación pudiera tener el éxito y la amplitud de uso que tiene el arbitraje? Esa sería la primera idea. La segunda, ¿es posible que las partes quieran irse a la mediación una vez que ya esté iniciado un litigio o un arbitraje? Y por último, ¿qué ventajas y qué desventajas ves en las cláusulas escalonadas? Bien, los medios alternativos de solución de controversias en realidad siempre han existido. Cualquiera de nosotros podemos solicitarle a un tercero que nos ayude a comunicarnos mejor, o podemos solicitarle a un tercero que resuelva una controversia decidiendo qué es lo que debemos hacer. Ahora, para institucionalizar el recurso a los mecanismos alternativos y fortalecer su aplicación, claro, deben existir ciertas acciones y ciertos momentos importantes en el país, digamos. Si tomamos el ejemplo del arbitraje,
En 1993, por ejemplo, incorporamos al Código de Comercio la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta ley modelo se conoce como la ley modelo de UNCITRAL, por las siglas en inglés, y es una ley reconocida a nivel internacional, y en México la incorporamos al Código de Comercio, como decía, en 1993. Además, bueno, con el crecimiento de las relaciones internacionales, del comercio internacional en esos años, el arbitraje surgió como un mecanismo apto para resolver este tipo de controversias y recomendable en cuanto a su uso. Obviamente este movimiento pues generó el fortalecimiento de instituciones internacionales, su presencia en México, el crecimiento de instituciones nacionales o el establecimiento de instituciones nacionales que administran procedimientos arbitrales en México, y todo ello empezó a generar que los abogados tuvieran mayor confianza en recomendar la inclusión de esas cláusulas de arbitraje en los contratos, y con ello ir acumulando una serie de experiencias, de casos que generaron justamente el fortalecimiento del uso del arbitraje en México. Desde mi punto de vista, para la mediación tiene que pasar algo similar, ¿no? Es decir, convendría mucho en México, considerando que somos un país de derecho escrito, ¿no?, de un sistema legal muy formal, pues convendría contar con una ley nacional en materia de mediación, una ley que estableciera los principios básicos de la mediación, que explicara de qué se trata la mediación, qué es la mediación, cuáles son sus diferencias con el arbitraje, que reconociera la validez legal de las cláusulas de mediación, su ejecutabilidad ante cortes nacionales, ante tribunales nacionales, y por supuesto que reconociera el valor ejecutivo de los convenios resultado de la mediación. Con esta ley, desde mi punto de vista, también se generaría un fortalecimiento de las instituciones administradoras de mediaciones que podrían con mayor confianza recomendar sus reglamentos de mediación, y por lo mismo los abogados se sentirían con mayor confianza de poder explicar a los clientes de qué se trata la mediación, cómo está regulada y entonces qué significa pactar una cláusula de mediación en los contratos. Creo que esa es una parte muy importante para poder fortalecer el uso de la mediación. Ahora, respecto a la segunda pregunta de José Antonio, si se puede utilizar la mediación o si se puede sustanciar un procedimiento de mediación cuando ya inició el arbitraje o cuando ya se está en un litigio, por supuesto. Las partes son libres siempre, mientras estemos hablando de derechos disponibles o de aspectos que se pueden transigir, siempre son libres de detener el procedimiento, de suspender un procedimiento arbitral por determinado tiempo o incluso seguir paralelamente el procedimiento arbitral e iniciar un procedimiento de mediación y tratar de resolver las controversias con la asistencia de un tercero. Se conoce como ventanas en el procedimiento, ¿no?, como momentos en donde las partes se detienen por un momento y dicen, vamos a tratar de resolver esta misma controversia en una mediación. Y se suspende, como decía, el arbitraje, o se deja de actuar en el juicio, o incluso paralelamente se puede seguir avanzando en el arbitraje o en el juicio y al mismo tiempo estar intentando una mediación. Si la mediación resulta en un acuerdo de voluntades que pone fin al conflicto, bueno, de esa manera se termina entonces el asunto, el conflicto, con la firma de un convenio de mediación, y ya habría que ver si las partes están interesadas en solicitarle al árbitro que eleve ese convenio a categoría de laudo para dejar también finalizado el procedimiento arbitral, o si se está en un procedimiento judicial, entonces presentar ese convenio también como una forma de terminar el juicio. Y respecto, José Antonio, de las cláusulas escalonadas, también las mencionaste en tu presentación, Steve, se trata de cláusulas que contemplan distintas etapas, ¿no?, de resolución de controversias. Por ejemplo, una negociación primero entre las partes, después, si no prospera un arreglo, una mediación con la intervención de un tercero mediador, y de nuevo, si no se llega a un acuerdo, entonces ya un mecanismo, decimos heterocompositivo, ¿no?, o sea, contencioso, en donde una parte y la otra nombran conjuntamente a un tercero para que imponga una solución, resuelva un conflicto con una solución. Entonces, estos escalones
por eso se conoce como cláusulas escalonadas, se deben ir agotando. Y bueno, lo que es importante es considerar, desde mi punto de vista, reglamentos institucionales que puedan funcionar conjuntamente, la mediación, por ejemplo, la etapa de mediación y después el arbitraje, establecer plazos concretos para pasar de un escalón a otro, cuestiones así. Aquí el punto importante será tener una buena redacción de la cláusula escalonada, estar bien redactada y bien diseñada. José Antonio, ¿cuáles son las ventajas de que el ICDR invite a las partes a una mediación cuando se ha presentado un aviso para ir a arbitraje? Y si tenemos algunos casos de éxito, sería interesante compartirlos. Muy bien. Primero que nada, gracias por la presentación, por la invitación, Steve. Muchas gracias, Ceci, por la presentación. Quiero tomar las ideas de Steve para hablar de las ventajas. Hay muchas ventajas, pero me quiero concentrar en 2 de ellas, ¿no? Y cuando viene ese aviso al arbitraje, se abre una ventana, como dice Ceci, pues de una forma distinta de resolver el conflicto, en la que las partes, por ellas mismas, tienen el procedimiento, tienen el control del procedimiento y les permite considerar sus fortalezas y sus debilidades y tener un espacio diferente, en donde esos principios de negociación que se llaman BATNA, WATNA, el WAP, el SOPA, tienen otra dimensión y puede ayudar que las partes, al ver sus fortalezas y debilidades, determinen ya no seguir en un arbitraje o determinen ya no seguir en un litigio. Y otra ventaja importante es que les presenta a las partes una opción distinta para resolver su controversia, que pues va a tener un costo emocional, un costo económico y un costo de tiempo menor a lo que sería un litigio o un arbitraje. Recordemos, las empresas están para hacer negocios, las empresas no están para alimentar ni litigios ni arbitrajes. Y también los abogados pues tienen que conocer la mediación, pues no se puede promover, no se puede defender lo que no se conoce. Casos de éxito en la mediación sí existen. Lo interesante de la mediación es que, a diferencia del arbitraje, pues alguien gana, alguien pierde. En mediación sí podemos hablar de casos de éxito. Uno muy breve, que vi hace algunos años, había un contrato en un distribuidor y un fabricante de piezas muy especializadas de alta tecnología, y pues el contrato tenía una cláusula de mediación. Empezó a haber problemas. El distribuidor invita a la otra parte, al fabricante, a que se vayan a la mediación, y pues resultó que había un tema de comunicación, se resolvió el problema y las partes llevan ya varios contratos renovados, llevan cerca de 30 años en una relación comercial, y para eso sirve la mediación, para vivir y y continuar conviviendo. Y me gustaría aquí dejar este caso, darle nuevamente a Steve las gracias por esta invitación, y pues conocer a Ceci, a Steve, si nos pueden también compartir algún caso de éxito que hayan vivido en la mediación. Pues yo muy brevemente comentar un caso en donde las partes llevaban mucho tiempo en este problema, en esta discusión, en una controversia que surgió de su contrato, y en el que particularmente en este caso la participación y la recomendación de los abogados de someterse a la mediación fue crucial, ¿no? Aquí yo lo único que quiero decir es que el crecimiento de la mediación y la utilización de la mediación descansa en gran medida de la explicación que los abogados hagan a sus clientes de las ventajas de este mecanismo. Y en este caso que les menciono, fue patente cómo el convencimiento que generaron los abogados fue lo que hizo que las partes realmente participaran en el procedimiento y vieran sus beneficios. Quiero agradecer a José Antonio y Ceci por esta presentación. Terminando, quiero compartir un ambiente que hemos visto nosotros recién. Hemos tenido un caso recién con una parte de México que no tuvieron cláusula de mediación y lo probaron y fue exitoso. En otro caso, tenemos un caso grande y escogimos un mediador de México. Los dos nos dan un ambiente que tenemos algo para ver en el futuro. Muchísimas gracias.